Bienvenidos y bienvenidas todos a esta edición de Final Abierto. Esta semana vamos a hablar de varios temas. Uno de ellos tiene que ver con un fallo histórico que se dictó la semana pasada en la provincia del Chaco, en la ciudad de Resistencia, que tiene que ver con el reconocimiento de la masacre de Napalpí como un etnocidio, como un crimen de lesa humanidad, y esta semana recibimos a Desiderio Lorenzo, que es un referente de la comunidad COM, para hablar de este tema. A propósito de las comunidades indígenas, el censo 2022 contuvo la pregunta sobre las comunidades aborígenes y también afrodescendientes. A propósito de esto, vamos a hablar con Mabel Strotlin, que es coordinadora provincial del censo, y nos cuenta cómo finalizó el operativo censal. Por otro lado, nos visitó la doctora Verónica Torres, candidata a rectora en la Universidad Nacional del Nordeste. El próximo 22 de junio, la Asamblea Universitaria tendrá que decidir quién conducirá los destinos de la universidad pública que comparten Corrientes y Chaco. Esta semana en Final Abierto hablamos también del partido de Javier Milei, hoy ubicado casi en el escenario político en la República Argentina como una especie de vedette, ¿no? La Junta Promotora aquí en Corrientes comienza a sentar las bases del partido de Milei. Ezequiel Romero va a estar aquí con nosotros. Recibimos esta semana la visita de Ezequiel Romero, que es el presidente de la Junta Promotora del partido de Javier Milei en la provincia de Corrientes. Ezequiel, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo está la Junta Promotora? ¿Cómo está la bajada correntina de Milei? Bueno, estamos trabajando muchísimo, con muchas actividades. Ahora nos vamos a ir a Córdoba para la reunión de mesa nacional que se va a llevar a cabo el jueves, y probablemente se esté eligiendo el nuevo presidente de la mesa nacional. Como adelanto te lo dejo, y con mucha expectativa con respecto a la candidatura de Javier en la provincia. ¿Y cómo está el proceso administrativo de reconocimiento de espacio en la provincia de Corrientes para afrontar el desafío electoral eventualmente el año que viene? Bueno, estamos en la etapa más difícil, por así decirlo, que es ordenar, digamos, toda la burocracia esa que se tiene que cumplir, y vamos a estar presentando los papeles la semana que viene, seguramente que a la vuelta del viaje de Córdoba. Ezequiel, ¿tenés participación anterior en política o esta es la primera vez que incursionás en...? Participé en política, siempre en espacios, digamos, liberales. ¿Dónde? En el Partido Liberal La Juventud, del Partido Liberal estuve hace muchos años, cuando llegó la famosa intervención del partido, sí. allá sí, ahí dejamos de participar. ¿Por qué dejaste de hacerlo? Digo, ¿por los líos internos o porque había cosas que no te gustaban? Sí, en las dos ocasiones, digamos, porque después participé en lo que era el espacio de encuentro liberal, pero particularmente no encontraba lo liberal en ambos espacios. ¿Esa es una cuestión netamente ideológica? Netamente ideológica, sí, podríamos decir. Considero que el Partido Liberal inclusive es algo que atañe a mi familia, porque mi papá, que en paz descanse, era liberal, y de ahí, digamos, es donde más tomé esto del liberalismo y esas cuestiones. Y bueno, y lamentablemente cuando intervinieron el partido sentí como que lo secuestraron, básicamente. ¿Y qué es no encontrar lo liberal? ¿Qué es lo que estás buscando y que sí Milei te da? Bueno, primeramente ideas del sentido común, esto que se perdió mucho en Argentina por correrse el debate del eje político mucho hacia la izquierda, por así decirlo de alguna manera, donde podríamos encontrar un Estado que permita al productor producir, al comerciante comerciar, al emprendedor que quiera crear un nuevo emprendimiento, un nuevo trabajo, una nueva empresa, puede hacerlo sin muchas trabas, sin mucha burocracia, con impuestos razonables, se podría decir, o bajos. Y entonces eso es lo que se perdió en Argentina, y se perdió tanto de vista que hoy llegamos a una situación donde ya es insoportable. Cada intervención del Estado tenía que haber otra intervención para tratar de solucionarlo, y terminamos dándonos cuenta que en realidad capaz que
la solución es que no intervenga el Estado. ¿Y cómo ves a Milei? Lo veo como una persona con los ¿Te pies... seduce políticamente la figura de Milei? ¿O son más las ideas, la figura de Milei? Yo creo que tiene mucho para ser un líder político. Tiene mucho. ¿Lo ves como líder? Es un tipo, sí, es un tipo sobre todo coherente con sus ideas y su forma de vivir. Y entonces creo que ahí está la diferencia en lo que respecta con otros políticos. Ahora, ¿te parece que Milei, en lo que dice, muchas de las cosas que dice, bueno, queda bien en el discurso, pero a la hora de la praxis, digamos que por lo menos hay duda? En el caso tuyo, que vos decís que tenés una tradición liberal, una tradición del partido liberal, ¿cómo convive en vos cuando Milei dice, bueno, rompamos todo el Estado no sirve para nada? Entonces, ¿cómo estructurar el poder sin el Estado, sin estar ahí, sin la casta que él mismo dice casta, pero está dentro de la casta? Sí, es algo, digamos, su discurso fue disruptivo, muy disruptivo al principio. Incoherente también a veces. No creo que haya sido incoherente, creo que... Es coherente siempre, en su modelo, digamos. Claro, y eso es importante porque lo que asusta de Javier es que justamente nos hace replantear estos paradigmas que nosotros teníamos respecto a la necesidad de la intervención del Estado en muchos de nuestros de nuestras partes de la vida, digamos, qué sé yo, nuestras actividades cotidianas. Y quizás lo que él plantea de una forma muy ruidosa, muy fuerte, es que nosotros pensemos al Estado de otra manera, como un Estado que se centre en las cuestiones que estén dispuestas a pagar el contribuyente, como por ejemplo en Corrientes. Yo creo que no se discute la educación pública, no se discute la seguridad. Yo creo que tendría que estar en manos del Estado y está perfecto, pero que el Estado se centre en las cosas que los correntinos o los argentinos estemos dispuestos a pagar, y no a una sarta de, digamos, burócratas y más, digamos, peso sobre el productor, el trabajador, el monotributista. Y entonces ahí yo creo que está por qué Milei digamos, gritaba tanto al principio y ahora no tanto. ¿Lo ves como antisistema o no? No, porque él está dentro de un sistema. Él no viene a romper el sistema democrático, viene a competir en el sistema democrático. Es más, yo no creo que nadie de acá pueda decir que él hizo alguna medida antisistema estando dentro del sistema. Ahora, Ezequiel, por ahí lo que él promueve y exige y desea y proyecta en su plataforma es menos Estado, como vos lo estás diciendo. Él en este momento es el Estado, es una parte del Estado, y como parte del Estado tiene actitudes más bien populistas, como sortear su salario, por ejemplo, ¿no? Su sueldo en el lugar que ocupa. ¿Cómo se conjuga esto con la consigna que él emite, que él cuenta, y con el territorio que nosotros habitamos, en este proyecto que ustedes tienen acá? Sí, ¿por qué creerían que sería populista sortear el sueldo? O sea, devolver lo que se le quitó a la gente para dársela de vuelta. No, porque él plantea que el salario es la retribución a un trabajo, a una cosa que uno se lo ganó con la frente, y él está sorteando eso. Entonces hay una cosa ahí que no. Él siente que el Estado le quita a la gente para justamente ¿Y de qué vive esos entonces? gastos. ¿Cómo plantea? Él tiene regalías respecto de sus libros, que escribió casi 20, tiene conferencias y vivirá de eso seguramente. Bueno, pero yo no puedo decir no le bien. hice una... Yo te estoy preguntando a vos porque estamos por discutiendo cuestiones que tal vez tiene que responder él, pero... Claro, que son puntuales, claro, pero que van al debate más profundo tal vez de esto que vos decías. Ahora, ¿cuál es el lugar del Estado? Y en un Estado, digamos, en una sociedad donde el Estado ocupa tantos lugares, eso estamos de acuerdo, ¿qué pasa con la gente, con los electores, que en principio sí llama la atención, hizo buenas elecciones, pero en el ámbito provincial, vuelvo a esto con la pregunta, ¿vos creés que la propuesta del Partido Libertario puede tener eco y resonancia?
Es que lo va a tener porque las personas se están dando cuenta que es parte del gasto. O sea, no podemos estar pidiendo que se baje el gasto y al mismo tiempo que se aumente la coparticipación, como por ejemplo lo hace la alianza gobernante. Pero vos o sea, le vas a decir es una quimera eso. a la gente Entonces nosotros tenemos que pensar en un Estado correntino que también sea eficiente con el gasto. Por ejemplo, hemos visto mucho aumento de oficinas, de puestos, y esto se lo ve no solamente a nivel provincial, a nivel municipal, en muchos de los municipios, el aumento del empleo público, pero no del empleo público como servicio público, como pueden ser los enfermeros, los médicos, los docentes, que son necesarios, y que a esas personas, cuando nosotros hablamos de recortar el gasto del Estado provincial, lo hacemos también para darle un sueldo mejor a esas personas. Porque nadie puede negar acá la cantidad de que si mañana el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara de Senadores dice que se vayan a trabajar todos los empleados de la Cámara, de ambas cámaras, no van a entrar en esa oficina, no van a entrar en ese recinto, perdón, porque son tantos y que nunca van, y esa gente le está sacando el dinero a la gente que sí trabaja para el Estado y sí da un servicio público. Podemos discutir después de eso. Yo creo que el correntino hoy no discute que tiene que tener educación pública, nosotros pensamos como liberales que bueno, está bien, podemos pensarlo que en un principio Milei también habla de reforma de generaciones, o sea, en una primera generación no abandonar ese modelo y está perfecto, pero hay que darle lo que corresponde a cada algo específico, tiene que ver un poco con el crecimiento de Milei en las encuestas y la posibilidad del 2023, ¿no? Porque ¿qué se sostiene dentro de Juntos por el Cambio? Que Milei termina siendo funcional al frente de todos, porque le saca votos a Juntos por el Cambio. ¿Qué pensás de eso? No, yo no creo eso porque el año que viene nadie tiene capacidad para ganar una primera vuelta, eso está asegurado. Y no es Juntos por el Cambio el único que puede ser capaz de dar frente al kirchnerismo, y lo estamos demostrando. Lo estamos demostrando en todas las provincias, en todos los actos donde va Javier, que podemos llegar a ser una opción potable, que podemos llegar a la segunda vuelta y que de llegar a la segunda vuelta Javier Milei va a ser presidente. Entonces nosotros llevamos eso, la gente se va dando cuenta de eso y lo va percibiendo y se va acercando. Nosotros mismos acá vemos eso. La gente sola se va acercando y de distintos partidos políticos. Hay gente que dice también lo otro, que esto es todo como decís vos, ruido para posicionar y que finalmente Milei va a buscar encaramarse ahí en alguna estructura mayor, porque es verdad que también con la intención, con la imagen no se gana elecciones, y menos en este país donde necesitas estructura efectiva y mientras no cambie el sistema electoral necesitas estructura efectiva para materializar una imagen en un voto. Bueno, uno de los buenos cambios que se va a hacer dentro del sistema electoral que va a favorecer a Javier Milei justamente es la boleta única, que dicho sea de paso se tendría que hacer también en la provincia, porque no podemos seguir con el sistema arcaico de tener 70 boletas en el cuarto oscuro. Entonces, así como lo pedimos para la Nación y con los mismos argumentos, que es la baja del gasto y, digamos, poder transparentar más las elecciones, no necesitar una horda de fiscales, entonces también esos mismos argumentos sirven para la provincia y espero que se replique acá. Pero eso favorecería a Javier Milei porque justamente, o sea, se trata de que la gente se vaya a votar al que crea que puede llevar el país adelante y sacar de esta situación que estamos viviendo hace ya muchos años. ¿Cuándo viene Milei a Corrientes? Una buena pregunta. ¿Tiene respuesta o no? No, por ahora no. Estamos concentradísimos en obtener el sello del partido y seguramente que ahí Milei va a venir como estaba ahora hoy con el Partido Libertario en provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias a ustedes. Estábamos hablando con Ezequiel Romero, que es uno de los referentes de la Junta Promotora del partido de Javier Milei en la provincia de Corrientes. Hace algunos días se conoció una sentencia que es histórica por muchos sentidos. Vamos a hablar ahora del juicio por la verdad por la masacre de Napalpí, que justamente vino a decir la justicia esto que sostenía mucha gente desde hace mucho tiempo,
es la verdad sobre lo que pasó. Para eso se hizo un trabajo desde hace otros tantos años también, que concluyó en una sentencia que es la que reconoce muchas cosas por primera vez sobre esto. Por eso hoy nos visita Desiderio Lorenzo, que es de la comunidad COM y que pertenece a la Fundación Napalpí, para hablar acerca de esto. ¿Cómo está, Desiderio? Gracias por venir. Muy buenas tardes, la verdad, agradezco por la invitación. Por favor, una de las cosas que dice la sentencia en su primer punto, es decir, lo que sucedió en Napalpí fue una matanza perpetrada por las fuerzas del Estado y no un enfrentamiento entre las comunidades, como se decía hasta entonces la historia que se contaba, ¿no? Exactamente, la verdad que para nosotros fue algo histórico que se reconozca, ¿no es cierto?, esta masacre después de tantos años de reclamo de nuestras comunidades, ya que en ese tiempo se decía que era un malón, que estaba levantándose, que estaba amenazando a los lugareños. Sin embargo, era nuestras comunidades que querían una paga mejor por el trabajo que hacían, trabajaban en el obraje, en la chacra, y también nuestros ancestros se juntaban en esos lugares, o sea, era un lugar de reunión, de encuentro, lo que se llamaba Napalpí. Y entonces se juntaron, además de hacer sus rituales, danzas, eso, pero al mismo tiempo también sin descuidar el trabajo, porque eso es lo que buscaban en ese momento, sobrevivir, pero a partir del trabajo, ya que se les juntó en esa reducción. Claro. Entonces, y una de las cosas que también reconoce el fallo es que estaban reducidos a servidumbre, ¿no? Claro, justamente eso iba a decir, ya que se hizo la reducción, digamos, para que nadie salga, o sea, era un atropello a los derechos nuestros, porque, digamos, al encerrarlo ahí en nuestras comunidades, los hermanos no tenían derecho a salir, o sea, el que salía, como que se le llamaba que era malo, que no tenía derechos. Entonces comenzaron a reclamar ellos. Primero hicieron un pedido al gobernador en ese tiempo, que era el gobernador Centeno, cuando el territorio todavía era territorio nacional, claro, la provincia del Chaco. Y bueno, que según iba a responder con una respuesta positiva, pero no era eso, sino que mandó a los militares a que... Los mandó a matar. Exactamente. Estamos hablando, decía Gaby, y creo que en este caso sí se puede aplicar sin problemas ese calificativo de histórico, ¿no? Porque se usa mucho, por ahí se banaliza, se batardea esa palabra, pero en este caso vale el término por muchas razones. Estamos hablando de que, primero, un juicio que se lleva adelante casi 100 años después, 98 años después, se va a cumplir ahora en pocos días más. Estamos hablando de una reducción de indios en Napalpí, que era una reducción del Estado, digamos, para que justamente los aborígenes no salgan de ahí y ahí obtengan esa mano de obra semiesclava o esclava. Para ustedes, que la justicia además reconozca que eso, más allá de un enfrentamiento, haya sido un crimen de lesa humanidad en proceso de exterminio aborigen, lo cual es gravísimo. Totalmente. ¿Qué implica? ¿Qué significa para ustedes eso? Y la verdad que en nuestras comunidades todo el tiempo emocionados los hermanos. ¿Por qué? Porque esto se ocultó por muchos tiempos. Como usted dijo, hace más de 100 años se ocultó la verdad. Pero a través de yo creo que los valientes hermanos, en este caso como el hermano Juan Chico, así como otros historiadores que empezaron a contar la historia, a preguntar. Nuestro hermano también lo hemos acompañado para hablar con algunos sobrevivientes. Entonces yo digo que la fuerza de las comunidades también, que se animaron, porque no nos olvidemos que a través de estas reducciones, a través de esa masacre, se silenciaron los hermanos. En ese tiempo se prohibió que hable la lengua, era una orden, entonces nuestros hermanos por mucho tiempo se callaron, hasta en ese lugar perdieron el lenguaje. Quedó un trauma a los hermanos que sufrieron. Según cuenta la buena Melitón Enrique, que murió a los 100 años más o menos, cuando fuimos a visitarla, a hacerle una entrevista. Sí, que por suerte quedó registrado, sí, ¿no? Yo digo que también esa necesidad de saber a veces esa historia que no está escrita, yo creo que ahí se animaron los hermanos a hablar, porque la orden era no contar sobre lo que pasó.
Y lo que pasó fue que una mañana, el 19 de julio de 1924, una cantidad de policías, gendarmes, fueron hasta la reducción directamente a masacrar. Tiraron a matar, durante una hora mataron, como quedó establecido en el fallo, entre 400 y 500 personas. El fallo también dice eso que usted estaba mencionando, que las comunidades se quedaron con mucho miedo, que fueron perseguidos, los que se salvaron después eran buscados para... Se escondieron, se escondieron en el monte, algunos, pero fueron encontrados sí, y exterminados. Y usted menciona algo que es central, que es la pérdida del lenguaje, ¿no? Porque al perder el lenguaje también se pierde cultura, y eso, ahí, ¿qué pasó? Yo creo que por muchos años persistió digamos, dentro de las comunidades ese silencio, ese miedo. ¿Por qué? Porque hasta, por ejemplo, una abuelita que hace poco se le llamó para que testifique, decía, bueno, yo me voy, pero no me van a meter preso. Claro. Cuando escuchó eso y le comentaron que no era así, o sea, quedó con ese miedo. Yo creo que de esa manera se le quiso exterminar a nuestros pueblos. ¿Y cómo se fue transmitiendo en la comunidad la historia? ¿Cómo te enteraste vos, Desiderio, de lo que pasó? Y bueno, y la verdad que yo por ejemplo siempre traté de escuchar la voz de nuestros mayores. Entonces en esos encuentros le encontré al colega Juan Chico, que hicimos la traducción del libro que él escribió. Sí. Entonces ahí empecé a interiorizarme, pero no se hablaba mucho del tema hasta que los mismos hermanos empezaron a animarse. Y bueno, y nuestro líder Juan Chico fue el que investigó también, ubicó a los sobrevivientes, que había un hermano de Charata, Pedro Valquinta, que también como 100 años llegó. ¿Falleció en 2015? Sí. Y después hay una abuelita también que está todavía, que está en el Aguará, Rosa Grilo, sí. ¿114? ¿Cuánto tiene? Exactamente, sí, a veces se calcula, ¿no? Claro, porque no sabe tiempos, cuántos años tiene. Sí. Y esa memoria, una de las cosas que dice el fallo también, es que el Estado argentino se tiene que hacer cargo de un montón de acciones para contarle a la comunidad argentina qué fue lo que pasó, al Ministerio de Educación, insta al Congreso a un día, pero hay una cuestión que se la deja al Instituto del Aborigen Chaqueño, que es el plebiscito para renombrar Colonia Aborigen. Para cambiar el nombre, exactamente, sí. Además de algunas, digamos, órdenes que se le dio al Estado como reparación histórica, sí, está eso de que la comunidad siempre quiso que se llame el lugar donde está, que lleve ese nombre. Entonces para mí que va a ser algo bueno para los hermanos, porque donde existieron los lugares, a veces por cuestiones sagradas, por cuestiones de espiritualidad, nuestros hermanos a veces necesitan que lo llamen el lugar la cual se denominó, porque es parte nuestra. O sea, si lleva ese nombre, yo creo que como que los hermanos tienen ahí, digamos, sus seres queridos que quedaron. Por eso entonces se le encargó para que se haga ese plebiscito a través del Instituto del Aborigen Chaqueño, para que, bueno, tomen, ¿no es cierto?, también las medidas para que se haga eso, así como el Ministerio de Educación también. ¿Tiene plazos el plebiscito? ¿Tiene, digamos, para todavía determinada fecha? Todavía no. Todavía no. Y decir, ¿qué es lo que ocurriría ahí? ¿Cambiaría el nombre de Colonia Aborigen a qué nombre? Nuestros hermanos siempre que se reconozca el lugar como Napalpí, porque ustedes saben que esos lugares como que abarca desde Machagay hasta Quitilipi, una franja, son colonias 38, 39 y 40. O sea, 3 lugares amplios. Entonces, algunos pertenecen a la municipalidad de Machagay y otros a Quitilipi. Claro. Entonces, los hermanos también reclaman, ya hay muchos habitantes en ese lugar, entonces quieren también ¿Cómo podríamos traducir Napalpí? Y nosotros, por ejemplo, la palabra Napalpí se refiere al lugar donde están los muertos. Napalpí es el lugar donde descansa los restos de hermanos. Y bueno, se le llamó Napalpí por todo lo que pasó, además de otras historias que contaba nuestro abuelo en los tiempos ancestrales. Así que...
Y un poco retomando lo que decía Gabriela, usted es que ese fallo tiene una serie de resarcimientos, sobre todo simbólicos, educativos, culturales, etcétera. ¿Están satisfechos con ese fallo? Por un lado creo que sí, o sea, por reconocer los hechos que pasaron, que se negaron por mucho tiempo. Aunque nosotros también pedimos que se atienda realmente nuestras comunidades. Como dice el fallo, que en los ámbitos tienen que estar los hermanos, los lugares donde tenga participación, para que, bueno, las comunidades estén al tanto de lo que está pasando, porque muchas veces al estar afuera, lo que sufren son los que están afuera, los hermanos no tienen posibilidad de acceder a la educación, a la justicia, los que están afuera. Entonces yo creo que hay un reclamo que, o sea, que falta, ¿no es cierto? El gobierno está haciendo muchas cosas positivas, pero faltan. Claro, y la reparación histórica fue una parte, pero ahora hay que ocuparse del presente. Exactamente, ahora yo creo que esperemos que las autoridades tomen carta en el asunto y que realmente puedan llevar adelante esas cosas que faltan. Desiderio, muchas gracias por haber venido. Gracias a usted. Estuvimos hablando con Desiderio Lorenzo de la comunidad COM y de la Fundación Napalpí a propósito del fallo que se conoció hace muy poquitos días de este juicio por la verdad por la masacre de Napalpí. Esta semana se presentaron los nuevos billetes en la República Argentina. Dijo Alberto Fernández que es para asegurar la identidad social de nuestro país. Esos que tenés en la mano no sirven. Bueno, sí, todavía sí. ¿no? Pero bueno, acá vienen los próceres, se van los animalitos. El presidente en el anuncio de este lunes a la tarde decía, no tengo nada contra los animales y todo eso, pero que la idea de sumar de nuevo a los próceres a estos billetes es darle a la historia y al trabajo que hicieron estos pro hombres y pro mujeres. Próceres y heroínas. Exactamente. Decía, ¿no? Darle la justicia de la habitualidad, ¿no? Darle a la historia ese lugar de que todo el tiempo tenemos esto, porque esto es parte de nuestra cotidianidad. Bueno, y vaya si lo tenemos, que lo tenemos cada vez en más cantidad, y una de las cosas que se decía era, bueno, en realidad es una jugada tal vez un poco floja en términos de medir la emisión de billetes, porque nos vamos a dar cuenta qué tan rápido emiten, porque va a ser el recambio de estos billetes. ¿Será? Además, Gabriela, lo que por ahí también uno se pregunta es si esta cuestión por ahí no hubiese significado también billetes de mayor valor, ¿no? Teniendo en cuenta el proceso de devaluación que ha tenido nuestra moneda, porque hoy, la verdad que nuestro billete de mayor denominación, o sea, el de 1.000 pesos, es como que ya en el mercado económico, más lo que cuesta por ahí imprimirlo que lo que realmente cuesta en el mercado. El diseño del de 5.000 estaba, lo que pasa es que fue cancelado ya también el proyecto. Dicen algunos que es un reconocimiento directo ya de la inflación y del proceso de devaluación permanente que vive nuestra moneda, ¿no? Claro, bueno, eso no sucedió, por lo menos en este momento no, y hay que ver qué pasa si la misma denominación. Una novedad en el diseño es que hay billetes que van a estar compartidos. Por ejemplo, el billete de Belgrano va a estar compartido, el billete de Güemes va a estar compartido con Juana Zurduy. Eva ¿Cuál es el sola, sentido de eso compartido? Porque ahí también, bueno, ¿por qué ellos compartidos y otros solos? Más o menos, bueno, en el caso de Belgrano, y ahora se me fue... Remedio del Valle. Remedio del Valle, bueno, comparten la lucha, lo mismo que más o menos Güemes y Juana Zurduy. Eva va sola al billete de 100, San Martín al billete de 1.000, y creo que está todo. Ahí hay cuando uno observa los modelos, por lo menos desde el punto de vista del diseño, son interesantes, ¿no? Son muy interesantes. Son muy interesantes. Yo insisto que por allí esto es papel, y después no se condice con el valor real que tiene lamentablemente nuestra moneda, y me parece que es el grave problema que hoy tiene la Argentina, ¿no? Es la devaluación permanente de nuestro peso, de nuestra moneda. Bueno, acá hay que... podemos hacer un análisis, digamos, de que esta presentación a horas del 25 de mayo, volver a los próceres ahí, tiene un carácter más bien simbólico que en todo caso nos va a poner a discutir por el costado la cuestión central. Que la de fondo, ¿no? Exactamente, y la cuestión de fondo. Porque además se da este anuncio en el marco de lo que ya algunos denominan el lanzamiento para una posible reelección de Alberto Fernández, ¿no? Bueno. Y bueno, los actos y los gestos en política
siempre valen más que cualquier palabra que se diga, ¿no? Y ya en este momento pareciera ser que Alberto Fernández está ya de lleno dedicado a instalar la posibilidad de su candidatura para una reelección en el 2023. Bueno, no le queda otro tampoco, ¿no? Sí. Porque si no se le enfría el café muy rápido, ¿no? Claro. Falta mucho todavía. Exactamente. Bueno, lo cierto es que ahora quedará la expectativa por empezar a tener esos nuevos billetes, por cambiar, por ver cómo son y además ver también cuánto duran, ¿no? Esta semana finalizó el Censo Nacional 2022, este censo que había sido pospuesto por la pandemia, que viene a ser el que continúa o el que correspondía a hacerse en el 2020. Y este operativo, que por primera vez fue digital y presencial, tiene muchas experiencias para recoger. Por eso hoy nos visita Mabel Schrotlin, que es la coordinadora a nivel provincial del Censo Nacional. ¿Cómo estás, Mabel? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, por el espacio que nos brindan. Y bueno, a ver, vamos a contar un poco de la experiencia de lo que fue este gran operativo que trajo efectivamente algunas innovaciones, dentro de las cuales podemos mencionar lo que es el censo digital, que realmente, a juzgar por los números que arrojaron en porcentajes, teniendo en cuenta la experiencia de lo que fue la prueba piloto que se hizo en Cava y en la ciudad de Galvez, Santa Fe, lo que preveían es que un 30% de la población utilice esta modalidad. Y bueno, fue realmente mucho más el porcentaje de lo esperado, 50% aproximadamente. En Corrientes, concretamente, casi el 52%. O sea que superando un poco la media nacional. Exactamente. ¿Y qué problemas se presentaron a nivel provincial? Se dijo mucho en torno al censo. Concretamente y realmente, ¿qué se encontraron ustedes acá en Corrientes? ¿Inconvenientes en qué sentido? En todos, logísticos, de personas que por ahí fueran escépticas a la hora de responder o de completar en forma digital. Y sí, es decir, lo que nosotros tratamos, todo lo que fue la difusión, tratar de persuadir a las personas a que respondan por la trascendencia que tienen, los datos que se recogen, que esos números nos rigen hasta el próximo censo. Bueno, hay mucha gente, la mayoría de la población así lo comprendió y respondió. Por supuesto que hay otras personas, escépticos o personas que no quieren responder. Bueno, es su decisión de no hacer uso del derecho a ser contabilizados, pero bueno, esa es la realidad, digamos, Mabel, siempre sucede. Preguntarte por la cuestión del recupero, ¿no? De aquellas personas que no fueron censadas el miércoles y que hubo una semana después para poder hacerlo. Exactamente. Es un número importante, sin precisar datos, pero digo, ¿es un número importante de que se acercaron a ser censadas? ¿O? Sí, exactamente, sí. Nosotros de inmediato, como todos los operativos, una vez que terminan, después siempre existe programada esa etapa de recupero. También lo fue acá. Inmediatamente, terminado el día 18, nosotros ya al mediodía del 19 ya teníamos diseñado una especie de call center en la Dirección de Estadística, y después en las 298 sedes de fracción que estaban diseminadas en toda la provincia, como se reeditó la posibilidad del censo digital, bueno, se continuó con eso, las personas lo seguían haciendo. Y en esas 298 sedes las personas se acercaban y también a través de los llamados telefónicos nos referían, digamos, que habían llegado hasta cierta instancia en el censo digital, los invitábamos a continuar o a finalizar con el proceso, y bueno, y así lo hicieron. Y realmente también tuvimos muy buena acogida de la gente, se acercaban, nosotros trabajamos desde el 19 y hasta el final del operativo, recupero, trabajando de 8 a 18, incluso sábados y domingos, y bueno, tuvimos una muy buena respuesta. O sea, también. ¿Están satisfechos con los resultados obtenidos? Sí, a la luz de lo, si bien no tenemos números concretos, pero a cómo acudió la gente, podríamos decir que sí. Sí. Y en este sentido de poder encontrarse con la gente, también una de las incorporaciones es el censo a personas de situaciones de calle, que también fue una experiencia la primera nueva, vez que ¿no? Claro. hace, exactamente. ¿Cómo fue eso? Y bueno, eso no, la indicación del INDEC, porque saben ustedes que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es el órgano que coordinó a nivel nacional, y las direcciones de estadística
fuimos las ejecutoras del operativo. Dentro de las premisas fue llegar a todas las personas en situación de calle en los aglomerados, en las capitales de provincia. Pero también nosotros los terceros trimestres llegamos con la encuesta, como en capitales la encuesta permanente de hogares, llegamos a 17 localidades del interior. Entonces también hicimos la consulta a esas 17 localidades y fueron los referentes del censo quienes relevaron. Nosotros, por ejemplo, trazamos un mapeo que junto con las personas que trabajan en la acción social de la municipalidad nos ayudaron. En noviembre comenzamos un mapeo tentativo de dónde estarían esas personas. Bueno, después en febrero volvimos a chequear, porque ustedes saben que esa es una población migrante que se va trasladando, por supuesto que no es fijo el lugar. Y bueno, tal como preveíamos, nosotros decíamos, mayo va a ser frío, y la fecha concreta era 16 de mayo entre las 20 y las 2 de la mañana. Eso fue prácticamente en todo el país que se diagramó de esa manera. Bueno, concurrimos al lugar donde teníamos el mapeo, pero no los encontramos porque casualmente fue una noche terriblemente fría. Claro. Y bueno, entonces no encontramos los que esperábamos encontrar, la cantidad, digamos, pero encontramos un 50% de lo esperado. Mabel, preguntarle obviamente con el tema de los números, ¿no? Sé que todavía no los tienen, pero digo, aproximadamente ¿cuándo comenzarían a llegar los primeros números de la provincia de Corrientes? Sabemos obviamente que a nivel nacional ya el INDEC dio a conocer el número total, digo, sí. Pero en la provincia de Corrientes, los desagregados que corresponden a Corrientes, ¿cuándo comenzarían a conocerse? A nosotros nos dicen que aproximadamente en 4 meses se empezarían a conocer algunos números, es decir, no lo podemos afirmar. Por ejemplo, ¿cuántos somos? Exactamente, pero bueno, por ejemplo, como yo les decía, no, eso no lo podemos precisar ahora, nos dicen que sería en potencial esa la fecha, y en 14 meses aproximadamente, todos ya los que son los números de los datos más finos, claro, de todo el contenido de la cédula censal, que son 61 preguntas, e indaga de distinta manera. También introdujo cuestiones muy novedosas, como por ejemplo la autopercepción, cómo me percibo, cuál es el sexo asignado al nacer, si me percibo, mujer, varón, mujer trans, etcétera, que son todas, como explicábamos en los distintos medios, con el director cuando nos tocaba hablar, son cuestiones novedosas incorporadas en una cédula censal, es decir, a fuerza de los cambios de la realidad social, hay cuestiones que impactaron en una cédula censal, como por ejemplo situación de calle, lo que le digo, la percepción, la autopercepción, es decir, que estén contenidos, están visibilizando cuestiones a las que hay que dar solución. Eso te iba a preguntar justamente, ¿cómo se compone una pregunta? Muchas de las discusiones que se daban por ahí era, bueno, ¿por qué no aprovecharon y preguntaron sobre, no sé... mascotas? Sí, mascotas, de las más diversas razones. ¿Por qué entonces ciertas preguntas sí y ciertas no? ¿Cómo se compone ese cuestionario? Bueno, los estudios son, digamos, la manera en que se conforman, que se confeccionan, según lo que nos informan a nosotros, son recomendaciones a nivel internacional. Es decir, de la manera en que nosotros preguntamos, cómo se conformó la cédula censal, digamos, responde a recomendaciones internacionales. Como por ejemplo también se introdujo lo que sea si somos afrodescendientes o si nos consideramos descendientes de algún pueblo aborigen, ¿entienden? Entonces eso también son cuestiones que de alguna manera son minorías en la sociedad, y las recomendaciones internacionales hacen que, digamos, hagan fuerza para que por ejemplo, la afrodescendencia, siempre como un estigma del afro, ¿sí? Siempre relacionados con ser esclavizados, etcétera. Entonces, lo que se brega, lo que se lucha, al incluirlos también, es que tengan igualdad, que haya equidad, igual trato que a todos. Es decir, esas son las novedades. Y bueno, a eso... además para profundizar política de Estado también. Exactamente, o sea, nosotros con todas las preguntas que hicimos en el censo, ¿qué es lo que hicimos? Lo que explicábamos también cuando hacíamos las capacitaciones. Nosotros mostramos una foto de la realidad, mostramos una foto de esto es lo que sucedió el día 18 o entre el 9 y el 18, y bueno, en la etapa de recuperación. Mostramos esto, mostramos para qué.
diagnosticamos a través de las respuestas de las personas y bueno, y entonces ahora quienes nos administran y quienes tienen que tomar realmente nota de lo que nosotros relevamos, eso se debe traducir en soluciones, en cuestiones de política. O sea, para cuando se tomen decisiones políticas, los políticos la tomen en base a datos concretos, reales, Exacto. y no en base a intuición o a lo que él supone. Exactamente. Una vez que diagnosticado, digamos, las respuestas a esas demandas van a ser más acertadas. Es decir, también el gobierno, pero también el particular, Claro. porque también el particular echa mano de los datos que nosotros relevamos, por supuesto. La instalación de una industria también puede devenir de a ver qué posibilidades tengo de instalar una maderera en tal o cual ciudad, instalar cloacas, etcétera. Por último, ¿qué experiencia instalada les dejó en la Dirección de Estadísticas este operativo censal? Bueno, como equipo, realmente fortalecernos como equipos, eso sí fue siempre, digamos, la filosofía con la que nosotros trabajamos, desde el licenciado Bosco, Francisco Bosco, a la cabeza, a nivel Dirección de Estadística, después mi persona, y bueno, todo el grupo que trabajó, 5 en la oficina, pero en total fuimos casi 20.000, con toda la estructura docente predominando en todo lo que fueron las actividades del censo. Y para eso tenemos que agradecer pero profundamente a todo lo que fue la estructura censal, desde el Ministerio de Educación, desde la ministra de Educación, con todo su cuerpo docente. Nosotros dijimos, cuando nos reuníamos en Buenos Aires, con las distintas provincias, nos consultábamos, y ustedes van a trabajar con los docentes, algunas provincias no lo hicieron, y entonces nosotros dijimos, no, vamos a trabajar con los docentes, históricamente fue así, Claro. Y aparte decíamos, descansa una especie de tranquilidad, porque como ellos están organizados, es decir, no vamos a ir en busca de otras experiencias si sabemos que con ellos siempre funcionó. Además hay otro dato que me parece que es importante, que el trabajo que han hecho los intendentes también, ¿no? También, Le han dado también una mano grande. agradecer a todos los intendentes que se alinearon. Nosotros tuvimos con el señor gobernador el equipo de coordinación y vía virtual con los intendentes, y entonces el pedido del señor gobernador fue que todos nos debíamos alinear para llevar adelante este gran operativo que a todos nos interesa. También agradecer a la Prefectura Naval Argentina, con ellos diseñamos un operativo que fue Islas, ellos desde Itatí, por ejemplo, hasta Esquina, fueron los censistas de todas las islas, de todos los habitantes. La cantidad de islas, bueno, la cantidad de islas, la verdad que no tengo la cantidad, pero bueno, todas las que circundan la margen del Paraná. Bueno, también tuvimos la oportunidad de acompañar con Victoria, que me acompaña en este momento, y acompañar a censar realmente y a palpar lo que es la realidad. Y créanme que es muy emocionante llegar a esos lugares y encontrar a las personas, y bueno, uno puede ver muchas realidades que muchas veces desde acá no se pueden percibir. Desde el cemento, desde la cloaca, desde todas las comodidades, no sé. Sí, uno empieza a aplicar la cédula censal y hay preguntas que quedan, digamos, ahí, ¿no? Después los esteros de Liberá, también un operativo muy importante, que por ejemplo referían la jefa de departamento de Emburucuyá, que hizo 2 horas en camioneta, 3 horas en lancha, 2 horas en canoa para lograr llegar a una de las familias originarias que están en el corazón de los esteros. O sea, el interior más profundo, ¿no? ¿Y lo hicieron en profundo. español? Sí, hablaban español, hablaban español. Decía la prefectura, el ejército argentino y la gendarmería que nos ayudaban a acceder, así cuando llovía y el camino se volvía intransitable, acercar el material censal, acercar a los censistas, acercar a los jefes de departamento, y la policía de la provincia que nos asistió. ¿De qué manera? Brindando la asistencia, la custodia, por decirlo de alguna manera, respecto a la integridad de todos los que trabajaban en campo. Y después también en las 298 sedes de fracción, donde estaba el material censal, nuestro instrumento público, ellos oficiaron de custodia. Entonces tenemos la seguridad de que nuestro material estaba protegido
y después al día siguiente ya pasó el correo argentino y llevó todas las cédulas censales a INDEC. Mabel, muchísimas gracias por habernos visitado. Muchas gracias por el espacio y siempre agradecemos mucho al periodismo porque fue nuestro apoyo también. Agradecerles a ustedes, además de todos los agradecimientos dados. Gracias. Estuvimos hablando con Mabel Schrotlin, coordinadora a nivel provincial del censo. Ese día que para nosotros fue un día o unos 10 minutos en el digital, pero que el operativo lleva mucho más tiempo y dentro de otro más vamos a conocer esa famosa fotografía. Y además, para agregar nada más al cierre, Gaby, la importancia que tiene como sociedad y para definir políticas, ¿no? Claro. No es un día que se ha perdido, es un día que se ha ganado para definir políticas de Estado a 30, 40, 50 años. Esa diversidad que intenta fotografiar es la que, si vos te pones a pensar, a algunos les preocupaba que el censista llegue muy temprano y otros que ni siquiera pudieron recibir al censista, ¿no? Esa es la amplitud y bueno, ahí pasó el censo. Estamos a días de elegir al nuevo, no nosotros, la comunidad académica está a días de elegir al sucesor o sucesora de la profesora Delfina Virabé en la Universidad Nacional del Nordeste, y hoy tenemos la visita de la doctora Verónica Torres, que es una de las candidatas a el rectorado de la Universidad del Nordeste. Doctora, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, así es, estamos en la recta final del proceso electoral democrático de nuestra universidad. Que es el 22 de junio. El 22 de junio es la fecha para la convocatoria de la asamblea, que bueno, deberá realizarse de acuerdo al estatuto de la universidad en la segunda quincena del mes de junio, la designación del rector. Y bueno, la fecha, bueno, justo este año tenemos una serie de feriados anteriores y el primer día hábil de la primera quincena, de la segunda quincena es el 22, de manera que esa sería la fecha. Hablábamos del número mágico, ¿no? El número mágico, la Asamblea Universitaria tiene 187 miembros, por lo tanto, quien acceda al cargo de rector debe lograr al menos 94 voluntades. Sí. ¿Cómo va ese proceso en el caso suyo? Usted está en campaña hace unos días largos y ese proceso continúa. Así es, bueno, nosotros hemos empezado ya después del diálogo que se está haciendo con los diferentes sectores y claustros de la universidad, estamos haciendo la recorrida por cada uno de los consejos directivos de nuestras facultades, acercando las propuestas, escuchando sobre todo las necesidades y bueno, las opiniones, ideas sumamente ricas que uno puede tomar desde cada una de estas reuniones, a pesar de que uno ya con un cierto tiempo en la universidad conoce, he podido conocer a los diferentes a través de cuando fui decana, con los otros decanos de las distintas facultades. Uno es una comunidad, a pesar de que es numerosa, es una comunidad que siempre estamos en mucho contacto. Me parece que es algo que caracteriza a la universidad, sobre todo en esto que yo siempre señalo como trabajo colaborativo en la formulación de sus proyectos estratégicos. La universidad tiene una larga tradición en eso y lo viene haciendo ya desde la década del 90, de manera de que uno siempre está hablando con los distintos grupos, con los profesores, con las autoridades de las distintas facultades, de manera de que la experiencia también trae un bagaje respecto de las necesidades y de la visión unificada que uno tiene. No quiere decir porque justamente la universidad tiene una visión muy plural, pero bueno, creo que el objetivo de todos los que estamos en la universidad es precisamente engrandecer a la UNE, avanzar en todo lo que lleve a la excelencia a nuestra universidad. ¿Y cuál sería, digamos, si tenemos que pensar en términos de propuestas o estos planes para la gestión, cuál sería el que ustedes propongan ahora, usted y el equipo que la acompañará, para el próximo periodo? Bueno, en primer lugar, lo hemos venido señalando y lo estamos hablando con los consejos, es por un lado la modernización en lo que ya estamos avanzando. La pandemia nos aceleró todos los procesos. Creo que la modernización de todos los
procesos administrativos, académicos, es un paso en el que hay que consolidarse, hay que seguir avanzando. En la última sesión de Consejo Superior se aprobó el programa del Sudoku, que es el expediente digital. Hemos aprobado también, tiene el marco legal y formal, todo lo que significó UNEDiplomas, que es un programa que lo diseñamos a través de las áreas de TICS de nuestra universidad y la Secretaría Académica para el procedimiento de expedición de títulos, de tramitación de los títulos y de los diplomas durante la pandemia. De manera de que, ahora con esto tenemos un marco legal y creo que en esto hay que seguir avanzando en cada uno de los pasos en que la universidad necesita de hacer trámites administrativos. Esto va a significar sin ninguna duda que los procedimientos sean más rápidos, la celeridad, la eficiencia y por sobre todo creo que uno de los puntos que también lo pongo en las propuestas es el acceso a la información. Creo que la informatización, que repito, está avanzando, ya está avanzándose en la universidad, va a significar también la posibilidad de el acceso a la información de manera más rápida y clara. Sí, si tuviéramos que pensar en base a esto que nos cuenta y teniendo en cuenta también que cuando cambia la provincia, cuando le toca cambiar rectorado a Corrientes o a Chaco, es por ahí cuando más se mueve o hay más expectativa, ¿usted representaría una continuidad de la gestión que hay hoy? ¿Es diferente? ¿Cómo se ubicaría con relación a la gestión de Delfina Beirabé? Claro, yo creo que, por un lado formé parte formo parte de la gestión de Delfina, que ha tenido logros muy importantes, pero por sobre todo creo que se edifica sobre lo construido. Me parece que en ese sentido... no hay un punto cero como hace la política tradicional de todo lo anterior está mal. No, yo no creo que se construye sobre lo que está. Y lo que está es bueno. Me parece que la universidad tiene tanto por dar y cuando uno va recorriendo y va viendo, a pesar de que uno lo sabe, pero el recorrido de las facultades, de los institutos, realmente es un potencial enorme que tiene la universidad y que lo está dando porque la universidad se ha abierto en este último tiempo de manera muy importante a la sociedad. Creo que en eso la apuesta es fortalecer esa apertura, ampliarla, avanzar sobre esto, de manera de que creo que no hay punto cero. Las transformaciones se hacen sobre lo que ya está. Y lo que está, repito, la universidad tiene muchísimo potencial porque lo que está es bueno. Hubo un guiño, o no sé si usted lo toma así, de la actual rectora, que hizo declaraciones y a ella le gustaría que sea una mujer quien le dé continuidad al gobierno de la universidad. Bueno, creo que en eso, creo que es la idea y lo que siente Delfina. Me parece que la idea es que nosotras las mujeres que de alguna manera llegamos a algún cargo jerárquico o de gestión, nuestra función fundamental es lograr que más mujeres puedan acceder a lugares de decisión, y por eso me parece que lo que también se hizo ya durante la gestión, y en eso ha puesto mucho acento la gestión de Delfina, es precisamente animar a las mujeres, sobre todo a las jóvenes estudiantes, a formarse, a capacitarse, a tomar participación activa, tanto en la universidad, a través de la carrera docente, para lograr ir accediendo a los diferentes claustros dentro de la carrera docente, sino también a la vida pública, ¿no? Tanto pública como privada. Me parece que, esa es, me parece ver en la opinión de Delfina respecto de esto. Y en cuanto a la idea de la educación superior y de la misión de la universidad, la gestión de Beirabé deja
como huellas, por ejemplo, el programa de pueblos originarios o el primer protocolo contra las violencias dentro de la universidad, que son como hitos, podríamos decir. Así es. ¿Usted qué, en ese sentido, qué le gustaría o hacia dónde le gustaría ir, más allá de la cuestión tecnológica administrativa que nos mencionaba? Bueno, creo que la aprobación del protocolo y de la universidad como libre de violencia marcó un hito muy importante y en el que hay que seguir trabajando y hay que consolidar los grupos y fundamentalmente todo lo que es la capacitación, porque hay que ir fijando una cultura respecto de conductas que son intolerables y más en una comunidad como la nuestra. Creo que, bueno, como universitarios, en todo sentido, pero en este particularmente, nosotros tenemos una responsabilidad mayor que el resto de los ciudadanos, porque de alguna manera somos ejemplo, de manera de que eso es lo que me parece que hay que afianzar en nuestra comunidad toda. Y con respecto al programa de pueblos indígenas, sí ha sido bueno, un apoyo muy importante y una consolidación que tiene la universidad a lo largo de diferentes rectores, porque tiene ya su tiempo el programa, y que va rindiendo sus frutos con la constancia y la continuidad del programa. Podemos decir hoy, hace unos días, Delfina entregó las becas que se lograron con financiamiento de Nación. Sobre todo nosotros tenemos un financiamiento destinado específicamente al programa de pueblos indígenas. Tenemos miembros de la comunidad indígena en todas las facultades, que también es un hito muy importante. En las 11 facultades tenemos estudiantes de la comunidad indígena, que ha sido, bueno, un logro, porque antes eran determinadas facultades, pero hoy podemos decir con mucha satisfacción que en todas las facultades. Por otro lado, la formación del consejo asesor que está formado por miembros de la comunidad, muy importante en lo que hace a la incorporación y la inclusión de toda de la comunidad, y que nos permite a nosotros aprender, porque yo creo que en esto el aprendizaje es mutuo. De manera de que sí, realmente creo que la continuidad está dada. O por otra parte, también importante señalar, este año se hizo la primera movilidad estudiantil con la Universidad Veracruzana en México, referida específicamente a integrantes de la comunidad indígena. Me parece que en eso hay que avanzar, es un hito, es un faro que tiene la UNE en el contexto de las universidades nacionales y que está rindiendo sus frutos. Ahora, retomando un poco la pregunta de Gaby, yo le escuché decir a usted hablar de las mujeres y en asociación con carreras técnicas, y en ese sentido avanzar sobre qué es lo que se plantea usted en términos académicos, digamos. ¿Se puede pensar en nuevas carreras? ¿Qué va a pasar con eso? Totalmente. Creo que, bueno, otra de las, me parece, efectos que ha tenido la pandemia en lo académico, de lo bueno que podemos rescatar dentro de lo que ha sido la triste experiencia que nos tocó vivir, es precisamente, además de la irrupción no la irrupción, porque la tecnología ya viene avanzando, pero creo que fue acelerar todos los procesos, y que todos nosotros, bueno, nos tuvimos que animar. Sí, que haya que volcarse masivamente, ¿no? Se perdieron prejuicios, bueno, creo que se avanzó. Igualmente lo que hicimos ha sido una educación a distancia de emergencia, que la tenemos que perfeccionar. Hay que perfeccionar los contenidos, las herramientas, las evaluaciones, y en eso se está trabajando permanentemente. El área de UNE Virtual ha crecido exponencialmente en la cantidad de cursos y de profesores que toman los cursos, además de toda la capacitación puntual que hicieron las distintas facultades, tanto disciplinares como técnicas, de manera de que creo que eso es un punto a seguir. Pero otra de las cosas, decía, es precisamente la posibilidad y la flexibilidad de nuestros programas y currículum, que también es algo que venía hablándose en los ámbitos académicos,
pero creo que también esto nos ha acelerado. Y en esto tenemos que, ya tuvimos experiencias sobre reconocimientos de trayectos formativos, con movilidades dentro del país y fuera del país, y creo que en eso tenemos que avanzar incluso hacia adentro de la universidad. Y esto nos permitiría, yo lo suelo señalar, la posibilidad de hacer ofertas de nuevas carreras que puedan dictarse de manera colaborativa con distintas facultades dentro de la universidad, que por un lado facilitan también la posibilidad de dictar una carrera nueva ante dificultades de financiamiento que estamos teniendo hoy, con recursos propios que tiene la universidad y que permitan rápidamente poder hacer frente a carreras técnicas cortas, con salida laboral más, de manera más rápida. Creo que por ese lado también me parece que la universidad está preparada para avanzar en ese camino. Finalmente, tenemos 30 segundos. Poquito. ¿Cuán cerca estamos del número 94? Bueno, estamos trabajando. Yo creo que, más que trabajando, estamos llevando las propuestas. La comunidad creo que me conoce, hemos atravesado, no voy a decir cuánto, pero son unos años. Fui docente de la universidad muy pronto cuando me recibí y atravesé por todos el camino. Fui profesora durante todos los claustros, dirigí una cátedra, de manera de que uno puede recabar la experiencia de las necesidades de los docentes. Fui decana, teniendo la gestión desde una facultad, por cierto, numerosa, administrar la facultad, administrar los recursos humanos. Me parece que en eso la gente me conoce y trabajé desde la Secretaría en estos momentos tan críticos que significó atravesar la pandemia, y con la ayuda de todas las autoridades y de los docentes y los no docentes y los mismos estudiantes, la universidad pudo salir adelante. Y bueno, creo que en ese sentido la comunidad me conoce, estoy acercando las propuestas y las ideas que tenemos, y bueno, será el periodo en que la reflexión de los consejeros y de los asambleístas decida cuál va a ser el futuro de nuestra universidad. Doctora, muchas gracias. No, a ustedes, por favor. Estábamos hablando con la doctora Verónica Torres, candidata a rectora de la Universidad Nacional del Nordeste.